Bueno, gracias por estar de regreso con nosotros. Bueno, gracias a todos ustedes también por estar aquí en este momento, ¿no? Vamos a ver cómo le echamos ganas a este shiur de Bereshit. Yo quisiera hacer al final de este shiur una irradiación del Zohar, es decir, dejar en el shiur una porción del Zohar, leerla en forma de espacio para que la gente pueda, después de escuchar el shiur, hacer una irradiación, hacer una lectura. Eso es una irradiación, ¿verdad? La Torah en esta parashá de Bereshit comienza diciendo Bereshit para Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ahí hay una pausa en la Torah, ahí justamente ahí hay una pausa. Las pausas en la Torah no están allí por adorno, hay alguna razón por la cual están ahí. Entonces, en esta primera porción dice Bereshit para Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pero cuando uno lo ve escrito en el hebreo, ¿verdad? Hay justamente ahí algo muy curioso, ¿no? Porque hay tres palabras que dicen Bereshit para Elohim, eso es una cosa. Luego hay claramente una curiosidad que dice Et hashamayim ve et haaretz. Pero cuando tú lo escribes más cuidadosamente dice Et hashamayim una vav y del otro lado et haaretz. Entonces, lógicamente, una persona que está acostumbrada al estudio de los detalles, de los sodot, de los secretos del Torah, ahí observa que hay una cuestión que está diciendo algo. Entonces dice Et hashamayim, Aleph Taf hashamayim, una vav y Aleph Taf haaretz. O sea, me está definiendo dos mundos que están unificados por una vav. La creación se da desde Bereshit para Elohim, ahí para la creación, pero luego me dice que estos mundos que han sido creados por este primer aspecto de Bereshit para Elohim, que es un aspecto, el aspecto creador, hay dos mundos, el mundo Et hashamayim y el mundo Et haaretz. En medio tienen una gran vav, una vav cósmica que es la vav del nombre sagrado Yud Kei Vav Kei, que está totalmente unificada. Es curioso porque en nuestros rezos, cuando nosotros iniciamos nuestros rezos, decimos Leshem Yehud Kushab Rishul Kimte Bitkilun Kimut Kilun Yehadat Shem Yud Kei Bevav Kei Beyehudat Shelim. ¿Me explico? En aras de la unificación del nombre sagrado. Leshem Yehud Kushab Rishul Uzkintu Urjimu Uzkilun, con temor, con temblor y temor. Yehadat Shem, para unificar el Shem, Yud, Kei, Bevav, Kei. O sea, cuando nosotros rezamos, el propósito del rezo es unificar el nombre. ¿Pero por qué dice unificar? Entonces vemos aquí en Bereshit que ese nombre en el principio está unificado. Está totalmente unificado porque esta vav cósmica está unificando el mundo de los shamayim y el mundo de los haaretz, que están antecedidos por una Aleph Taf hashamayim, vav grande, Aleph Taf haaretz. En ambos lados tenemos el común denominador, es el Aleph Taf, el alefato, como es arriba es abajo, dice la tradición cabalística, exactamente una copia, y se manifiesta la primera ley cósmica, que a una causa hay un efecto. Todo este primer pasaje de la Torah que hemos leído, Bereshit para Elohim et hashamayim ve'et haaretz, pausa, me describe un mundo totalmente de unidad. El aspecto creador, que es Bereshit para Elohim, creó dos mundos, Et hashamayim, que es el mundo de arriba, Vav, que es el vínculo que los une, la Vav cósmica, la Vav del nombre sagrado del Shana Meforash, o sea, de Arbaotiot, de las cuatro letras sagradas, Yud Ke Vav Ke, Alaba Shalom, Baruch Hu. Y el mundo de abajo, que está representado por el aspecto Et Haaretz. Estos mundos están totalmente unificados. Es un mundo de unidad que se llama Ehad HaElyon, la unidad superior. Y
unifica los mundos de arriba con los mundos de abajo por medio de la Bab cósmica que se encuentra entre Shamayim y Haaretz. Eso es. Hasta aquí los mundos están unificados por la Bab cósmica. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Hasta aquí los mundos están unificados por la Bab cósmica. Y la luz del Creador, el Or Ein Sof, la luz superior, el Or Ein Sof, Baruch Hu, todavía no se ha contraído. Los mundos están unificados, están en perfecta armonía. Y aún no existe la oscuridad y aún no existe la dualidad en este pasaje. Y todo está en un nivel de unidad suprema y en un nivel de armonía absoluta. Y no existe el mal ni existe el caos. Esa es la Sefirá Keter, que está conectada al árbol de las vidas con este aspecto creador. La Sefirá Keter en el árbol de las vidas, en realidad no es una Sefirá, es como un puente entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Es la Bab cósmica, porque esa Sefirá es la copia exacta, el reshimón de la Bab del Shema Mefurash, porque no tiene dureza. La luz pasa por ella sin restricción alguna. Pero aquí tenemos un problema. Aquí surge un problema, porque inmediatamente de esa pausa en donde paramos, que dice Eta Shamayim ve Eta Haaretz, hay una pausa y dice Veja Haaretz hayetá tohu babohu, y la tierra se encontraba tohu babohu. Inmediatamente el panorama cambia de un panorama de unidad, de un aspecto de unidad. Inmediatamente en el siguiente versículo, en el 2, el aspecto, la arquitectura, la estructura cambió. Dice Veja Haaretz hayetá tohu babohu, es decir, algo pasó ahí. Y arranca con la Vav, Ve Haaretz tohu babohu, o sea, me está indicando que la Vav perdió su aspecto de conducto y adquirió un aspecto atrofiado. E inmediatamente los sabios cabalistas infieren, entienden y explican que aquí hubo un quiebre de la Bab cósmica y el nombre sagrado se partió en dos. Yud Kei Baf por un lado y la Hei por otro lado, dando origen al mundo del caos, al mundo del mal llamado oscuridad, llamado Hoshech, por el relato de la Torah. Pero también déjenme explicarle que no estamos hablando de que se apagó la luz y se puso oscuro algo. Todos estos son aspectos que están vinculados a la sabiduría superior, a la magna sabiduría, a la super sabiduría. La sabiduría es la superconciencia, que no tiene nada que ver con aspectos de este mundo, pero utiliza aspectos de este mundo para despertar la imaginación del que oye y poder penetrar su conciencia, permearla y cambiar su estado de vibración. Entonces, en este segundo párrafo dice Veja Haaretz hayetá tohu babohu vehoshech al penei tehom beruach Elohim merafehet al panav hamayim. Eso es lo que dice exactamente ahí. Y esto se tradujo como la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero aquí no está hablando de ninguna tiniebla. Lo que pasó aquí es que la Bab cósmica, la Bab del Shema Mefurash se quebró, perdió el aspecto de conducto y adquirió un aspecto atrofiado. Y lógicamente, al dejar de pasar la luz del Or Ein Sof por la Bab que viene de los Shamayim para entrar en los Haaretz, automáticamente que se para el paso de luz, que se detiene el paso de la luz, surge Hoshech, la oscuridad, que es el aspecto de la separación del mundo de abajo de los mundos de arriba, de los mundos superiores, y nos encontramos separados hasta el día de hoy. Y estamos construyendo hoy en día esa unificación por medio de las irradiaciones del Zohar. Por eso que el Zohar es increíblemente maravilloso, ¿no? El Zohar es, si la humanidad llegara a conocer esta tecnología del Zohar, estaríamos librados de muchos males, se los aseguro.
Y este quebrantamiento surge porque se dio al lugar el deseo de recibir en forma egoísta de los seres creados. En un principio, las emanaciones, los seres emanados, estábamos en perfecta armonía con el emanador, con el Borei Hazmut, con el creador, con el emanador, con la fuente de toda emanación. Pero cuando surge el deseo egoísta en nosotros de recibir para nosotros mismos, entonces la oscuridad penetra nuestra conciencia, nuestro mundo, y vivimos separados de la superconciencia, de la divinidad, del Borei Olam, del Ora Ein Sof, como le quiera llamar. Baruch Hu, Baruch Shalom. Entonces al final no estamos hablando de ninguna oscuridad, ni de ningunas aguas, ni de ningún algo que andaba volando por ahí encima de las aguas, no. Todos esos son aspectos de la sabiduría suprema para describir la condición del alma, y el alma no tiene peso, el alma no tiene volumen, el alma no puede estar dentro de una dimensión, dentro de la variable tiempo, no puede recorrer distancias, no puede ser empujada, no puede subir, no puede bajar, porque no es eso. Todo eso es un lenguaje metafórico, un lenguaje muy científico que hay que entender para poder describir todos estos aspectos de los mundos superiores. Entonces, este deseo de recibir de los seres emanados trajo como consecuencia el Zimzum, o sea, la primera restricción. Y también surge la primera ley cósmica universal que reza: a toda causa existe un efecto. Las raíces de las cosas que nos pasan no se encuentran en este mundo. Están muy lejos de nosotros, en una dimensión superior, porque donde se originó todo es allá, en Et HaShamayim. Se quiebra la Bab, nosotros quedamos desconectados, las raíces están arriba, esa dimensión se llama Shoresh HaNeshama, las raíces de la Neshama universal, las raíces de esa Neshama no dice Shoresh HaNeshamot, dice Shoresh HaNeshama, una sola alma que se quedó desvinculada de sus chispas abajo. Entonces, a esta contracción infinita, de la luz infinita, es lo que la Torah llama Vehaaretz Hayetá Tohu Babohu, y la tierra estaba desordenada y vacía. Behoshech al Pene Tehom, y las tinieblas estaban sobre la faz del Tehom, del abismo. Eso es lo que dice. Pero lo que es Hoshech, que se traduce como oscuridad, Tohu Babohu, Hoshech, Tehom, todos son aspectos. En realidad ahí no había ningún asunto de esto en forma natural. Es una locura pensarlo, ¿no? La mente racional jamás va a poder entender ese aspecto si lo toma en el aspecto literal. Este pasaje de la Torah esconde el secreto del primer Zimzum. Eso es en realidad. ¿Cuál primer Zimzum? En el árbol de la vida, ese primer Zimzum, esa primera restricción, es la Sefirá de Konjumá. Entonces ya no estamos hablando de esto, estamos hablando de un esquema, de un arquetipo que se llama Etz Haim, el árbol de las vidas, y la Torah es el árbol de las vidas. Todo esto, todo este contenido son aspectos metafóricos para hablar de una restricción, de una sefirá que está llena de secretos, pero que tiene una dureza y no podemos penetrarla, porque la Vav que nos vinculaba a ella está rota, la Vav del Yema Mevorash, de Yud Ke Vav Ke. La luz está siempre ahí, el Ora Ein Sof ahí está. Es infinita y es eterna. Es la esencia misma de todas las cosas. Pero la oscuridad fue creada como el resultado de ocultar esta luz infinita, el Ora Ein Sof Baruch Hu.
Y este ocultamiento de luz creó las impurezas, que son la raíz y el poder del lado negativo, que se conoce como el lado de la clipa. Y ahí vamos con el otro aspecto. Esta oscuridad dio origen a la impureza. Estamos hablando de la impureza de las chispas, de los seres emanados. Al estar en desconexión con la luz, entramos en un estado de descomposición y automáticamente comienza un proceso de impurificación hasta que esta impurificación logra crear un absceso que se endurece cada vez más, que impide ser penetrado por la luz. Esta primera contracción entonces es la Sefirá Jochma, en donde hay un primer nivel de dureza y la luz está restringida por primera vez para poder penetrar a los seres creados, que en la Torah se refleja como el aspecto de que la tierra estaba desordenada y vacía, demarcando el aspecto del caos procedente del ocultamiento de la luz del Creador. O sea, esta expresión es el aspecto que denota la desconexión de los seres creados de su Creador. Y entramos en una primera dureza que se llama el Simsum Aleph, la primera restricción. Está hablando de la Sefirá Jochma. Ahora, cuando dice el aspecto de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, este es otro aspecto. Dice: Beruach Elohim Beruach Elohim merajefet al penei hamayim. Ok, eso es lo que dice. Beruach Elohim merajefet al penei hamayim. Y el espíritu de Elohim, ok, el espíritu de Elohim, dice que revoloteaba. Esta palabra merajefet es como un revoloteo, algo que vuela y mueve sus alas sobre algo más. Al penei hamayim, sobre los rostros del Hamayim, al penei hamayim, sobre los rostros de las aguas. ¿Cuál es hamayim? De las aguas superiores, ¿verdad? Entonces el aspecto que se tradujo como y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es algo como ilógico, ¿no? Que el Espíritu de Dios, el Espíritu no tiene cuerpo, no tiene forma, ¿cómo se va a mover? ¿Qué va a tener alas? Entonces está hablando de un aspecto. ¿Qué es este aspecto? Es el segundo Zimzum, la segunda restricción, la segunda contracción, que nos permite en este aspecto crear unificaciones para poder recibir la luz filtrada por estas dos restricciones desde la Ein Sof Baruj Hu, dejando entrever que la raíz del caos, en ella podemos encontrar la capacidad de conectar con la luz y de resolver el caos. O sea, cuando dice que el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, en realidad el aspecto de Ruach Elohim y el espíritu de Elohim, dice Merajefet al penei. Merajefet al penei es otro aspecto, se revolotea sobre las aguas, al penei, sobre los rostros, al penei hamayim, de las aguas. Es ilógico pensar, ¿no? No tiene lógica. Un espíritu no tiene forma, no tiene cuerpo, y que se mueve por encima de... ¿Cuál es agua? No está hablando ni de espíritu, no está hablando de agua, está hablando de este aspecto, estos aspectos de la sabiduría superior. Están hablando de que en esta segunda restricción que se está dando aquí, tenemos la oportunidad, escucha bien, se nos está dando la oportunidad de recibir la luz filtrada por estas dos restricciones desde el Ein Sof Baruj Hu, y deja entrever que en la raíz del caos podemos encontrar la capacidad de conectar con la luz.
Este segundo Zimzum vino con un tremendo estruendo, porque cuando la Bab se quebró, eso produjo una liberación de energía impresionante. Y esta ruptura creó este impacto de cuando se rompe la Bab, crea una explosión que creó vibraciones, y estas fueron las vibraciones necesarias para formar los mundos, porque todo esto que nosotros vemos endurecido es que su vibración se redujo a su más bajo nivel. Y cuando nosotros logramos hacer vibrar el alma al más alto nivel, podemos inclusive hasta salir del cuerpo y viajar en planos superastrales. No hablo de viajes astrales, porque nosotros estamos por encima de los astros. Hablo de viajes cósmicos, en donde tú te puedes salir de tu cuerpo y viajar a los planos superastrales. Si solo pudiéramos aprender a cómo elevar la vibración de nuestra alma, te aseguro y te juro que hay personas en este mundo que lo hacemos. Claro que sí. Pero estas técnicas no pueden ser enseñadas así, de un momento a otro. Yo particularmente nací así. Yo pienso que soy un alma muy vieja, porque para mí me duermo y salgo. ¿Me explico? Pero yo no lo recomiendo a nadie, ni me atrevo a enseñarle a nadie cómo. Porque cada alma es una conciencia cósmica diferente. No sé, conozco las técnicas. Un maestro, un gran cabalista me las enseñó, y para mí fue mucho más fácil que para otros. Pero se puede, es algo que podemos hacer, viajar cósmicamente. Y no es que viajamos allá, que el mundo que está bien de luz, no, el viaje es hacia adentro. Es una interiorización, lejit palel, es como escarbar para adentro. Y entonces te encuentras con diferentes dimensiones, y como es dentro de nosotros, así es el cosmos. Cada alma, en cada ser creado en todos los mundos, tiene su propio nivel de vibración y se apega al mundo que la originó con su respectiva vibración. Ahora entiendes por qué hay judíos, por qué hay cristianos, por qué hay musulmanes, por qué hay de todas las religiones, porque es la vibración de su alma. El asunto de las conversiones no existe. ¿Okay? Yo nací con una vibración de alma. Eso es, punto. Yo no puedo cambiar esa vibración de alma. No puedo, es natural. Tú naciste con una vibración de alma natural, ahí vas a estar. Entonces, la conversión, si algo es el cambio de vibración del alma. Si algo es. Pero no es adquirir un conjunto de creencias y tener una apariencia externa y ponerme un kisirosh y aparecer yo por las calles que ahora ya soy judío. No, eso no es. Se lo juro que eso no es. Sino que la vibración del alma tiene que cambiar de frecuencia y acoplarse a la vibración de la cual proceden todos estos conocimientos, y desacoplarse del otro, porque no puede estar acoplados a ambos contenedores. Es a uno, el cabezal solo va con un contenedor, no puede ir con dos. Entonces este segundo Zimzum creó las vibraciones necesarias para formar los mundos, en los cuales todos están dotados de vibraciones y energías procedentes de millones y millones y miles y miles y miles y millones de tipos de vibraciones. Y el primer Zimzum dejó un espacio vacío en el que solo había oscuridad y no había efecto de nada. Y la ausencia de la luz, que es llamada Hoshech, que es el aspecto de la oscuridad, crea un mundo de juicios. Escucha bien esto que te voy a decir. Cuando se rompe la Bab, automáticamente no hay paso de luz y viene la oscuridad. Y en esa Hoshech es el aspecto de los juicios.
No es que se apagó la luz en algún lado, eso no es, sino que el aspecto que te está mostrando esta metáfora es que se crearon los juicios en el mundo. Por lo tanto, había la necesidad de insertar dentro de estos juicios el Rahamim. Y entonces el Creador hace llegar su luz en forma filtrada hasta esta oscuridad a través de los diferentes tzimtzunim, para que comparte espacio con la oscuridad. Y luz representa Rahamim y oscuridad es el aspecto que representa los juicios. Por lo tanto, el mundo fue hecho bajo el aspecto de juicio y bajo el aspecto de Rahamim. El mundo no hubiera podido existir solamente con el juicio. Por lo tanto, el Creador inserta su luz en estos mundos a través de un sistema que se llama el árbol de la vida, que es el sistema de la Sefirot en que está construido el alma y por medio del cual también están construidos los mundos, y es el mecanismo por medio del cual la luz llega a estos aspectos y puede compartir un espacio con el aspecto Hosher, oscuridad, que es el aspecto del juicio, y poder sostener la vida. Y este era el propósito del fraccionamiento del Shem HaMeforach: poder insertar el Rahamim en el caos y poder sostener la vida de los seres emanados. O sea, señoras y señores, esto va más allá de lo que la imaginación literal produce. ¿Okay? El aspecto literal de estos escritos solo te va a llevar a caminos y callejones sin salida. Tienes que agarrarte de la estructura, de los secretos que están escondidos en la tradición de los Mekolim, de la tradición hebrea. Entonces, esta segunda restricción en la Sefirá de Binah, en donde están las raíces del caos. Pero mira qué interesante lo que pasa aquí. El Malhut es el aspecto de la falta de luz. No hay una rueda por ahí que se llama Malhut, es ilógico eso, ¿no? Sino que es un aspecto que está desprovisto de luz, totalmente. Por lo tanto, esto requería de una reparación inmediata, y debido a esto es que surge el segundo Tzimtzum para crear el aspecto de Binah, en donde se repara el Malhut, y por medio de la explosión de la Bab, por medio del estruendo que produjo la Bab y se produjeron estas vibraciones, entonces la divinidad elevó al Malhut hasta el grado de Binah para poder combinar el aspecto de Hosher, oscuridad, que pertenece a Malhut, con el aspecto de la luz de Binah, y combinar el juicio con la bondad. Todo el proceso tenía un propósito. Todo este proceso de la creación llamado Bereshit tiene un propósito, que es mezclar el juicio con la misericordia, permitiendo a la gente, escuche bien, seguir la Torah con el fin de sacar la luz y disfrutar de la misericordia del Creador. Oh my gosh. Este segundo Tzimtzum vino con un tremendo estruendo, porque no existían las vibraciones del frenado de los vasos, de los recipientes, y no habían mundos creados, porque fue hasta que hubo vibración, que la vibración cambió de frecuencia, se fueron creando las energías y las emanaciones, y se fueron solidificando otros, y otros quedaron sin solidificar debido a su nivel de frecuencia. Y es así como los ángeles no bajaron su nivel de frecuencia y se quedaron desencarnados, y es así como nosotros bajamos tanto nuestro nivel de frecuencia que tuvimos que endurecernos y aparecemos en un recipiente llamado el Guf, el cuerpo. Pero somos un alma adentro que tiene muy bajo nivel de vibración y no puede vivir desencarnado, y tiene que estar dentro de un cuerpo para poder existir, porque ese es su nivel de vibración. El Creador, para crear los mundos, miró la Torah.
Y estas vibraciones es el aspecto de cuando la Torá relata y dijo, y Dios dijo, y dijo Dios. ¿Me explico? Y dijo Dios. Ese es el aspecto de la creación de las vibraciones, para solidificar a los seres emanados y encapsularlos en una vasija. Y es así. Y es así como este pasaje de Bereshit no está hablando de nada material. La Tierra tiene 4.500 millones de años, señoras y señores, científicamente comprobado. Estamos frente a una disyuntiva. ¿Cómo hacemos casar la edad de la Tierra, que es de 4.500 millones de años, con lo que la Torá dice? Solo a través de la ciencia de la Kabbalah, que explica estos aspectos que no tienen nada que ver con la materia, sino que utiliza estos aspectos para hacernos entender aspectos de los mundos superiores en los cuales no hay nada a lo que podamos compararlo. Por lo tanto, este código supremo llamado Torá utiliza aspectos que el ser humano puede asociar para, a través de un lenguaje científico llamado el lenguaje de la Kabbalah, podamos entender cómo están estructurados los mundos superiores. Señoras y señores, somos almas encapsuladas en un cuerpo. Somos energía vibratoria. Tenemos un nivel de vibración tal, y entre más alta es la frecuencia de nuestra vibración, más conceptos espirituales y mayor espiritualidad alcanzará el ser humano. Y la irradiación del Zohar es lo que provoca un aumento en la vibración de la frecuencia de su alma. Por lo tanto, es importantísimo hacer lecturas del Zohar, y si no sabe leer hebreo, entonces hacer escaneos del Zohar para aumentar el nivel de vibración de su alma y elevar su estado de conciencia espiritual. Las vibraciones están representadas por el aspecto, y dijo Dios, Vayomer Elohim, dijo Dios. La Torá y los nombres de Dios fueron dados a nosotros como una herramienta para hacer un simsum personal, una contracción personal, y elevar nuestras almas hasta el estado de Binah. Repito, la Torá y los nombres de Dios, no para estar haciendo payasadas ahí con algo tan sagrado, por favor. Es muy triste ver a gente que está haciendo grandes tonteras con esto tan sagrado. Mire, esto costó la sangre de muchos mártires. Muchísimos mártires derramaron su sangre para que la humanidad hoy tenga documentos como estos documentos sagrados que antes estaban escondidos en los bosques porque quien los escribía estaba siendo perseguido para ser asesinado, como es el caso de Rabbi Moshe Ben Maimón, quien es uno de los más amados míos. Devoro los libros y la educación de Rabbi Moshe Ben Maimón, porque este hombre, cuando huía con los rollos en sus canceles, en sus aronim, en sus cajas, con su familia, cuando estaban en los bosques escondidos de las persecuciones de quienes los querían matar, no voy a mencionar quiénes son, él en la noche, a la luz de un candil, de una antorcha escondida en una cueva, escribía Mishneh Torah. El legado más grande que nos haya dejado Moshe son sus textos acerca de las leyes y de cómo aplicarlas, y son de aplicación universal. Estos contenidos
costaron la sangre de millones de mártires a través de los siglos para que hoy la humanidad pueda disfrutar el hecho de poder alcanzar niveles de vibración de almas superiores y conectarse con la luz superior. Esto no es una religión, esto es una ciencia que te enseña cómo elevar tu conciencia y tu vibración espiritual. Y con respecto al hebreo, el hebreo es el único lenguaje que puede comunicarse espiritualmente y extraer energía de luz que podría manifestarse en nuestras vidas. Todos los demás idiomas son bellos, todos los demás idiomas son hermosos, con palabras muy bellas para expresar emociones, poesía, teatro, música. Ellos son una gran herramienta de comunicación para las personas, pero solo a nivel emocional, no en un nivel intelectivo y racional. Solo el hebreo es el único lenguaje que puede comunicarse espiritualmente y extraer energía de luz que podría manifestarse en nuestras vidas. Sugiero encarecidamente a todo el mundo que se ponga a aprender a leer y a entender el hebreo. Un abrazo para todos. Beharetz hayeta tohu babohu bego. Hayeta deyeika mikadmat dena. Tal gago maya. Nafka mina zohama behahu heila de talga bemaya. Ve akish ba Esha takifa, Bechava ba pesolet. Veit adiyat, veit avidat, Tohu meatar de suhama, Kina de solet. Babohu beriru de id berir, Migo pesolet, veit yashaba hoshech, Raza de echa takifa. Bechahu hoshech de hafei al-gavei. Chahu tohu al-gavei. Chahu pesolet veit taganat minei.